comenzar la piernita de Mafalda, iniciando con hilaza de color negro. Voy a explicar pasito a pasito para que usted pueda apreciar lo mejor posible la puntada, pero es un poquito difícil porque es hilaza de color negro. Así que más bien preste atención a las indicaciones sobre todo. ¿Okay? Vamos a estar iniciando la planta del zapatito utilizando la hilaza de color negro y un nudo corredizo. Ya que tengamos listo el nudo corredizo, 5 cadenas de inicio. 1, 2, 3, 4 y 5. Comenzando a partir de la segunda cadena, vamos a estar repitiendo 2 veces 3 puntos bajos y un aumento triple. Esta es la primera cadena y aquí está la segunda. Y estoy tomando de momento la hebrita trasera tradicional, pero en realidad no es importante. Entonces, un punto bajo, 2 y 3. Al inicio hicimos 5 cadenas. Les recomiendo que coloque un marcador en la cadena número 5, que ha quedado como de subida. En ella haremos el segundo aumento triple luego. Coloque un marcador si lo considera necesario, ¿ok? Entonces, luego de los 3 puntos bajos nos queda una cadena. En ella vamos a hacer 3 puntos bajos en la misma base. Este sería el primer aumento triple. 1, 2 y 3. Esta hebrita la voy a dejar hacia detrás. Por el otro lado de las cadenas, vamos a repetir otra vez 3 puntos y un aumento triple. 1, 2, 3 y en la cadena que pedí marcara el aumento triple. 1, 2 y 3. De este modo habremos terminado la ronda número 1 con 12 puntos. Para la ronda número 2, coloquemos marcador. Sí estaremos trabajando en espiral. Vamos a repetir 2 veces 3 puntos bajos y 3 aumentos. En el primer puntito bajo de la ronda anterior, el primero de esta. 1, 2, 3 y luego le siguen 3 aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y este sería el primero de los 3. 2 más, el segundo aumento y el tercero. Repitamos una vez más, 3 puntos y 3 aumentos y esta ronda 2 la terminaremos con 18 puntos. Iniciemos la ronda número 3, en esta ocasión con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Luego le siguen 4 aumentos. Un aumento. 2, 3 y 4. Luego de los 4 aumentos, 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le siguen 4 aumentos más. Un aumento. 2, 3 y 4. Nos ha quedado un puntito y en él haremos un punto bajo. Y habremos completado esta ronda número 3 con un total de 26 puntos. Precisamente en la ronda número 4 realicemos 26 puntos bajos, pero esta vez tomando solamente las hebras traseras. Un punto bajo, 2
3 y así continuaré realizando puntos bajos solamente tomando hebras traseras hasta completar la ronda. En la ronda número 5 vamos a realizar en esta ocasión 26 puntos bajos más, esta vez tomando normalmente un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Justo en el último punto bajo de la ronda número 5 haremos cambio de color. Esta hebra de color negro, porfa, no la corte, ¿ok? Porque la vamos a volver a utilizar. Vamos a insertar por arribita del punto, por el centro, así se ve cuando le inserta, por arribita del punto, y extraiga la hebra de color blanco. Ahora, es muy importante aquí que esta hebra de color negro usted la pase hacia adelante, ¿ok? Para trabajar con ella luego. Queremos que quede hacia adelante y no escondida hacia detrás. Ahora, en la ronda número 6 realicemos 26 puntos deslizados tomando hebras traseras solamente. Un punto deslizado, 2, 3 y así continuaré deslizándome toda la ronda. Esta hebrita de color negro simplemente la vamos a alar, ¿ok? Y que nos quede así de frente, hacia la parte de afuera del zapatito. Es importante este detalle, ¿ok? Para poder tejer luego el detallito que va encima del zapato. En la ronda número 7 estaremos realizando 26 puntos bajos y es también tomando hebra trasera, pero en esta ocasión yo prefiero tomar las dos. Me gusta insertar aquí en el centro del puntito, ¿ok? Para tomar la hebra de color blanco y la de color negro. Si usted prefiere solamente tomar esta hebrita de color blanco, inténtelo, pero me encanta cómo queda el resultado tomando las dos. Y a su vez, voy a ir asegurando esta hebrita de color blanco del inicio de la ronda anterior. Entonces, así voy a estar realizando 26 puntos bajos más. 1, recuerde, las dos hebritas. Es bien fácil agarrarlas, la verdad, se va a dar cuenta cuando inserte el gancho. 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos tomando hebritas traseras hasta completar la ronda. Una vez terminemos esta ronda número 7, voy a hacer una cadena, es a modo de asegurar, es temporal, ¿ok? También voy a retirar marcador. ¿Por qué? En la planta de este zapatito yo prefiero colocar silicón. Es opcional si usted desea recortar un trocito de plástico adelante. No le recomiendo papel cartón, ¿ok? Porque si en el futuro lava su amigurumi podría destruirse y deformarse la planta del zapatito. Entonces, yo voy a estar derritiendo silicón. Sí, tengo la pistolita ya caliente, la necesitamos bien caliente para que esta silicón se acomode por sí sola. Ahora, muy importante, antes de acomodar la silicón, y un consejo que les doy es que hagan las dos piernitas a la misma vez. Ya yo tengo una lista, ¿ok? Entonces ahora debo asegurarme que queden lo más similares posible. Pero si usted que está viendo el tutorial puede realizar las dos piernitas hasta esta ronda a la misma vez y colocar la silicón a la misma vez, para mí es lo ideal y es el mejor consejo que les puedo dar, ¿ok? Pero bueno, en mi experiencia, por lo general realizo una piernita primero y otra después para el tutorial. Y bueno, pues luego me quedan tal vez un tilín diferentes, pero está bien, aún así quedan, ¿ok? Entonces, lo vamos a acomodar muy bien a la base. Este es un tubito de silicón, nada más para asegurarme de que la base quede pegadita a lo que es la mesa. Es muy importante que la base esté pegadita a la mesa. Y vamos a derretir silicón. Lo cierto es que no le voy a colocar demasiada silicón, tan solo un poquito en la base y ya luego el resto será relleno. Más bien que quede en el área de color negro, ¿sí? No es mucha, tan solo un poquito. Y si está bien caliente, ella va cayendo y se va acomodando por sí sola. Siempre le podemos ayudar y irle agregando en las esquinitas, ¿ok? Pero en realidad
La realidad es que ella se acomoda por sí solita, ¿ok? Y va a depender mucho de qué tan caliente esté. Me han preguntado si esto pueden realizarlo con silicón fría. Yo nunca he utilizado silicón fría. Yo no le puedo decir si sí o no. Pero la idea acá es que sea un material que endurezca, ¿ok? Que endurezca y que así quede ya para siempre. Entonces, por ello puede ser un plástico, puede ser un botón, puede ser muchos materiales, incluso un trocito de madera. La idea es que quede fuerte y que quede plano. Ya una vez colocado, porfa, no lo retire de la mesa para que enfríe de ese mismo modo, bien planito. Esto hará que el amigurumi luego se sostenga por sí solo. Así que vamos a darle el tiempo necesario para que enfríe la silicón y pierda esa transparencia. Ya que esté durita la silicón, entonces podremos continuar con la ronda número 8. Vamos a colocar marcador, ¿ok? Recuerde ir dejando la hebrita de color negro. Todavía no la vamos a utilizar, pero más adelante sí. Entonces, colocamos marcador. Por favor, no trabaje con esta pieza si la silicón no está bien durita, ¿ok? Y en esta ronda número 8, iniciemos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Luego le siguen 4 disminuciones. Una disminución, trabajando las disminuciones invisibles. 2, 3 y 4. Y para completar la ronda, 14 puntos. Uno por cada uno que nos ha quedado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Habremos completado esta ronda con un total de 22 puntos. En la ronda número 9, vamos a iniciar esta vez con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le siguen 4 disminuciones más. 1, 2, 3 y 4. Luego 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 disminuciones que quedarán en la parte de atrás. 1 y 2. Y para completar esta ronda, 3 puntitos bajos más. 1, 2 y 3. Habremos terminado esta ronda con un total de 16 puntos. Coloquemos marcador. En la ronda número 10 realizaremos precisamente 16 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Terminada la ronda número 10, esta hebrita de color blanco no la vamos a cortar, vamos a extraer un poquito. Aquí vamos a estar haciendo cambio de color, ¿ok? A hilaza color carne. Pero antes, quiero que trabajemos en el detallito que va aquí delante del zapato. Vamos a hablar de esta hebrita. Para este detallito, ¿ok? Preste mucha atención porque es hilaza de color negro. Aquí tenemos hebritas delanteras que quedaron en color negro. Inserte en la que más cerquita tiene y hale esta hebra de color negro. Luego se va a deslizar 2 veces
O sea, en la siguiente hebrita, tomando la hebrita de color negro solamente, un punto deslizado y otro más. Con esto nos movemos un poquito más hacia el frente. ¿Okay? Le siguen 10 cadenas que no las hagan muy sueltas, porque si las hace muy sueltas va a necesitar menos de 10. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a contar, después del último punto deslizado, las siguientes hebritas negras que tenemos libres, ¿ok? Vamos a contar hasta la 11. 1, 2, no cuenta donde hicimos el punto deslizado, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En la 11, inserte el gancho, vea la posición y extraiga. Y este va a ser el detalle, así nomás, ya que se rellene pues se ve más bonito. Vamos a cortar esta hebra dejando hebrita suficiente para con agujita lanera esconderla, ¿ok? Y es algo que podemos hacer ahora para ya tener un trabajito pues más limpio, ya que esta hebrita de color blanco también nos va a quedar suelta sin cortarla. Entonces, insertemos el gancho en el último punto bajo de la ronda número 10. Esta hebrita de color blanco la voy a dejar hacia adelante. En esta ocasión no la ale, por favor. Ok, necesitamos esta lazada también. Y vamos a tomar la hebra de color carne para comenzar lo que sería la pierna. Extraemos todo esto, vuelvo y repito, lo vamos a dejar hacia adelante. Y en esta ronda número 11, a su vez vamos a ir, voy a retirar este marcador de momento. A su vez vamos a ir asegurando esta hebrita de color carne, ¿ok? Vamos a trabajar solamente en las hebritas traseras. Tome solamente las hebritas traseras de color blanco, ya que las delanteras las vamos a ocupar para el detalle de lo que sería el calzado, ¿verdad? Yo le llamo media. Entonces, vamos a hacer así 16 puntos bajos. Hale bien esta hebrita para que se quede bien formadito el punto por arriba. Así 16 puntos bajos tomando solamente hebritas traseras. Desde la ronda número 12 y hasta la 15 estaremos realizando 16 puntos bajos en cada ronda. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta terminar esta ronda 12 y de igual forma las rondas que siguen hasta la 15. Justo en el último punto bajo de la ronda número 15 podremos cortar esta hebrita de color carne, insertar el gancho por encima del puntito, por el centro y extraer la hebra de color blanco, ya que la última rondita de esta pierna la estaremos realizando con hilaza de color blanco. Extraemos y vamos a realizar tan solo 16 puntitos bajos tomando normalmente. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. La hebrita de color carne ya usted la puede extraer y con la de color blanco las puede asegurar entre ellas y dejarlas dentro y que formen parte del relleno. Una vez terminada esta ronda 16, voy a hacer una cadena solo a modo de asegurar por el momento, ¿ok? Cuando usted termine la primera piernita, usted puede cortar la hebra y no la necesita larga. Pero en la segunda, porfa, no corte la hebra porque luego vamos a continuar con la unión. Ahora, antes de realizar esa unión, vamos a realizar el detallito del calzado. Para ello estaremos utilizando la hebrita de color blanco que hemos dejado y que no cortamos. Y en esta primera rondita, porque tendrá 2 rondas, vamos a estar repitiendo un punto bajo y luego un aumento, un total de 8 veces toda la ronda. Un puntito y un aumento. Así, un puntito y luego un aumento. Y estaremos terminando esta primera ronda con un total de 24 puntos.
En la ronda número 2 tan solo realizaremos 24 puntos bajos. No voy a colocar marcador, tan solo voy a realizar 24 puntitos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Y al terminar los 24 puntos bajos, corte la hebra dejando hebrita suficiente para colocar agujita lanera y realizar un cierre perfecto. Y este cierre es como el mismo que ya hemos realizado en los brazos. Vamos a saltarnos un puntito en el siguiente, pasamos la agujita lanera por debajo de la cadena y luego otra vez encima por el centro del último puntito bajo y retirando lo más escondidito posible hacia la parte de atrás, donde vamos a estar asegurando y escondiendo la hebra. La idea es que quede un acabado bonito y que no se note tanto donde hemos terminado esta ronda. Así que voy a asegurar y esconder la hebrita. El relleno en esta piernita es súper importante, ¿ok? Y lo que yo les recomiendo, además de hacer las dos piernitas el mismo día, es que las rellene a la misma vez y de ese modo pues se asegura de que ambas le queden lo más similares posible, ¿ok? Ya yo a ambas les he colocado relleno, así se ven por delante, así por el ladito, por detrás. Debemos lograr que se vean parejitas, ¿ok? También para luego lograr pues el equilibrio, ¿verdad? De esta muñequita. Entonces, ahora sí podremos continuar con la ronda de la unión. Para ello vamos a acomodar estas piernitas, ¿ok? Vamos a acomodarla así de frente a usted. Voy a colocar esta, que es la segunda que yo hice del lado de este lado, mi lado derecho, ¿ok? Entonces, yo le voy a estar mostrando exactamente los puntos que me han quedado a mí en esta ronda número 17 donde haremos la unión, ¿ok? Pero en realidad, si usted necesita modificarla un poquito, está bien, porque lo más importante acá es lograr que queden ambas piernitas mirando derechitas hacia el frente. Entonces, lo que haremos siempre para lograr estas uniones perfectas y que nos queden las piernitas derechas es utilizar marcadores. Vamos a tomar esta piernita así de frente a usted y la va a aplastar. Y así vamos a determinar este ladito como el ladito donde vamos a hacer la unión. En este puntito, ¿ok? Vamos a tomar la otra piernita y en esta ocasión aplaste y ahí donde le quede. Pues a mí me ha quedado en el primer puntito de la última ronda. ¿Ok? Vamos a esconder este alfiler. Ahora vamos a estar tejiendo en esta ronda número 17 de la unión puntos bajos hasta llegar al alfiler. Luego 2 cadenas. Luego 16 puntos bajos en esta piernita. Luego 2 puntos en las 2 cadenas y luego los puntos que nos hayan quedado. ¿Ok? Va a notar que tal vez usted necesita iniciar con más o menos puntos que yo. Y por ende, pues va a necesitar terminar con más o menos puntos que yo. Y eso no significa que esté mal. Simplemente no tejemos exactamente igual, aunque sea el mismo patrón, aunque sea incluso el mismo material. Entonces, vamos a estar tejiendo puntitos bajos justo hasta donde está el alfiler y veamos cuántos me han quedado a mí. Si les queda perfecto con los mismos que a mí, está bien, perfecto. Pero si no, no significa que esté mal, ¿ok? Un punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Dónde está el alfiler? Justo donde está el alfiler, el punto bajo número 10. Si usted para llegar al alfiler a su marcador ocupó solamente 9 o tal vez 11, no significa que esté mal, está bien, ¿ok? Ahora, para la separación de las piernas serán 2 cadenas, 1 y 2. Vamos a tomar esta otra piernita. Vamos a insertar justo donde está el alfiler. Y como a mí este marcador me ha caído justo aquí, en el primer punto bajo de la última ronda de la piernita, a su vez voy a ir asegurando esta hebrita del final.
Voy a realizar en esta piernita 16 puntos bajos, uno por cada puntito que tenemos de la última ronda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Voy a alargar un poquito más esta hebrita. Ok. Le siguen 2 puntos bajos, uno por cada cadena que tenemos en el centro. Uno en una cadena y otro más en la que nos queda. Son 2. Y para completar la ronda, como yo inicié con 10 puntos, pues me han quedado 6 restantes. Dependiendo de con los que usted haya iniciado la ronda, pues serán los puntos que le queda al final. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer una cadena a modo de asegurar, es temporal, ¿ok? Usted necesita colocar las piernitas y asegurarse de que se ven derechas, ¿ok? Que les guste cómo se vean, porque así es como van a quedar luego. Ahora, esta rondita, número 17, la hemos terminado con 36 puntos. ¿Por qué digo 36 puntos? Bueno, tenemos 16 puntitos en cada pierna, son 32. Tenemos 2 puntos en las cadenas, son 34. Y de estas 2 hebritas que han quedado aquí de la base de las cadenas, también las estoy contando. 34 y 2, 36. Y es que precisamente en las siguientes rondas, desde la 18 y hasta la 20, 3 ronditas, vamos a estar realizando en ellas 36 puntos bajos en cada una. Coloquemos marcador y comencemos. Un punto bajo, 2, y así continuaré realizando puntos bajos, un total de 36 hasta terminar esta ronda y de igual forma la ronda 19 y 20. Ahora cuando llegue aquí a las cadenas, pues toma esta hebrita que le ha quedado de la base de las cadenas. Esa es una y esta es la otra. Y luego asegúrese de tomar este puntito que está ahí bien pegadito, ¿ok? Porque si se lo salta, luego no le va a dar la cuenta de 36. Una vez terminada la ronda número 20, podemos cortar esta hebrita de color blanco, ya que para las siguientes rondas estaremos utilizando hilaza de color rojo. El mismo rojo que hemos ocupado ya en las mangas. Vamos a extraer la lazada y realicemos en esta ronda 21, 36 puntos deslizados tomando solamente hebritas traseras. Tomando solamente las hebritas traseras nos vamos a deslizar toda la ronda. Un punto deslizado, 2, 3, 4 y así continuaré deslizándome hasta completar la ronda. Con la hebrita de color blanco lo que haremos será alarla y junto a la hebra de color rojo simplemente vamos a anudarla para asegurarlas entre ellas y dejarlas dentro que formen parte del relleno. En la ronda 22 también trabajaremos tomando la o las hebras traseras, 36 puntos bajos. Yo prefiero tomar la hebra trasera de color rojo y también la de color blanco, pero en realidad esto es opcional. Usted puede tomar simplemente la hebra de color rojo. Entonces así 36 puntos bajos. 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos tomando las hebritas traseras hasta completar esta ronda. En la ronda número 23 estaremos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución toda la ronda. 1, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Así, 4 puntos bajos y una disminución toda la ronda hasta terminarla con 30 puntos.
En la ronda 24 realicemos 30 puntos bajos sin disminuciones. 1, 2. Así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda 25 iniciemos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3, y luego le sigue una disminución. Y esto lo repetiremos toda la ronda, 3 puntos y una disminución, hasta terminarla con 24 puntos. En la ronda 26 realicemos precisamente 24 puntos bajos sin disminución. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda número 27 repitamos 2 puntos bajos y una disminución toda la ronda. 1, 2 y le sigue una disminución. Así continúe repitiendo exactamente lo mismo toda la ronda y la terminaremos con 18 puntos. Hasta la ronda número 27 dejaremos lo que es esta parte del cuerpo de momento. ¿Okay? Una cadenita que asegurará por el momento, y vamos a realizar la falda, ya que resulta mucho más cómodo ahora que luego de colocar los brazos. Entonces, para comenzar la faldita, vamos a estar trabajando, voy a retirar este marcador. Vamos a estar trabajando en estas hebritas delanteras que hemos dejado con hilaza de color rojo. Es importante que coloque el cuerpito en esta posición y tome lo más centradito posible, en cualquier puntito. Vamos a extraer una lazada, estoy tomando de otra parte de la misma madejita, y vamos a iniciar con una cadena. Y justo en la misma base, después de la cadena, comenzaremos a repetir 5 puntos bajos y un aumento toda la ronda. 1, tomando solamente estas hebritas que hemos dejado libres de color rojo. 2, 3, 4 y 5. Y luego le sigue un aumento. A la misma vez he venido asegurando esta hebrita del inicio, ¿ok? Ya está segura. Voy a continuar repitiendo 5 puntos y un aumento toda la ronda y la estaríamos terminando con 42 puntos. Al llegar a esta área ya toca un aumento. Voy a hacer el aumento. Y simplemente pasamos a la siguiente hebrita delantera, que sí, quedará más arribita, pero esos detalles no se notan. Voy a hacer una última repetición. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Lista la primera ronda, voy a colocar marcador, pues estaremos trabajando en espiral, y en las rondas número 2 y 3 de esta faldita vamos a realizar en cada una 42 puntos bajos sin aumentos. Aquí inicia en el primer punto bajo de la ronda anterior, no en la cadena, esa casi que se perdió. 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda, y de igual forma la ronda número 3. En la ronda número 4, las repeticiones serán de 6 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le sigue el aumento. Así toda la ronda, y la estaremos terminando con un total de 48 puntos. En las rondas 5 y 6 realizaremos 48 puntos bajos en cada una, sin aumentos. 1, 2
Y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 6. Y terminada la ronda número 6, vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para realizar un cierre perfecto utilizando agujita lanera. Nos saltamos un puntito y en el siguiente insertamos la aguja lanera por debajo de la cadena y otra vez en el último punto, esta vez retirando hacia detrás. Y así tendremos un acabado más bonito a pesar de que es en la parte de atrás. Aquí dentro simplemente voy a asegurar y esconder tanto como pueda la hebrita. Hasta aquí ya tenemos listo el cuerpito y también los dos bracitos, así que ha llegado el momento de unirlos. ¿Qué vamos a tener en cuenta a la hora de unir estos bracitos? Primeramente, este dedito, que para mí es el dedito pulgar, yo siempre lo voy a acomodar hacia el frente. Le he retirado un poco de relleno a los brazos. Siento que es innecesario prácticamente el relleno. Y este también lo voy a acomodar hacia el frente. Entonces, estos deditos pulgares deben quedar siempre hacia el frente del cuerpo. Así que este será el bracito que voy a unir en este ladito y este será el que voy a unir en este. Velando porque estos deditos siempre me queden mirando hacia el frente. Ok, algo más. Cada bracito de esto lo hemos terminado con 10 puntos. Entonces, para esta ronda siguiente, que es la número 28, ok, la ronda 28 es donde uniremos los brazos, vamos a estar trabajando solamente en 5 puntitos de un brazo, ok, y en 5 puntitos del otro. Así que, vele siempre porque le queden los deditos hacia el frente. ¿Cómo yo voy a hacer esta ronda? Le voy a compartir exactamente los puntos que me han quedado a mí. Pero es muy importante que usted se asegure que los bracitos siempre le queden a cada lateral, ¿ok? Entonces, si necesita mover un poco los puntos del lugar para lograr que los bracitos le queden en su lugar, hágalo, ¿ok? Si tiene alguna duda en el momento que lo está haciendo, pues déjeme saber en los comentarios. Si le queda perfecto tal cual como a mí, felicidades, ¿ok? Si no, no significa que esté mal, simplemente no tejemos igual. Pasa lo mismo que con las piernas. Entonces voy a colocar marcador. Y en mi caso, como ya estoy muy cerquitita del lateral, voy a estar iniciando. Recuerden que este es el bracito de este lado, ¿ok? Perdón. Este es el bracito de este lado, así que voy a iniciar con este bracito. Y la idea acá es trabajar 5 puntos bajos. En realidad el marcador no es necesario ahora. 5 puntos bajos tomando del brazo y tomando del cuerpo, ¿ok? Entonces vamos a aplastar el bracito en esta posición y voy a tomar el puntito que más cerca me quede de este ladito, ¿ok? Ahora, un puntito del brazo y a su vez uno del cuerpo. Y vea cómo, porque esto es muy importante, estoy insertando el gancho desde adentro hacia afuera en el brazo, ¿ok? Así voy a trabajar 5 puntitos bajos uniendo un bracito. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya yo he agregado relleno, pero en realidad coloque el relleno a su comodidad, ¿ok? En el momento que más lo considere oportuno. Entonces, luego de 5 puntos bajos uniendo, he alado mucho relleno, la verdad. Voy a realizar 4 puntitos bajos en el cuerpo. Me quedarán en el frente. 1, 2, 3 y 4. Y luego vamos a unir este otro bracito, velando porque el dedito quede hacia el frente, ¿ok? Voy a aplastar el bracito y el que más pegadito quede acá, ese es el que voy a estar tomando. Una puntadita en el brazo y otra en el siguiente puntito que tenemos libre en el cuerpo. Y así 5 puntos bajos uniendo. 1,
2, 3, 4 y 5. Tan ajustaditos como usted pueda estos puntos, ¿ok? Y aquí en la parte de atrás me han quedado 4 puntos, así que 4 puntitos bajos más. 1, 2, 3 y 4. Voy a hacer una cadenita a modo de asegurar, pues quiero explicar algo y que quede muy claro, ¿ok? Para mí, esta ronda la hemos terminado otra vez con 18 puntos bajos. ¿Por qué si hemos agregado los brazos? Bueno, pues porque estos 5 puntos bajos en cada brazo que hemos realizado para la unión no los vamos a tener en cuenta, sino que tenemos en cuenta los 4 de enfrente, los 4 de atrás son 8 y los 5 de cada brazo son 10, entonces 18, solo por esa razón. Y es justo los puntos que necesitamos para la siguiente ronda. No vamos a trabajar en estos puntos de unión, vamos a trabajar en los puntos que nos han quedado en el cuerpo, enfrente y detrás, y en los puntos que nos han quedado libres en los brazos. Y sería la ronda número 29. En la ronda número 29 iniciemos con 5 puntos bajos. En mi caso ya son los 5 puntitos que me han quedado libres del brazo. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego 4 puntitos bajos en el cuerpo. Finalmente van a ser 18 puntos bajos en total. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos en este bracito. 1, 2, 3, 4 y 5 y 4 puntitos bajos más en el cuerpo. 1, 2, 3 y 4. Habremos completado esta ronda 29 con 18 puntos otra vez y así nos va quedando. Mire su cuerpito, ¿ok? Si nota que los bracitos no le quedaron a cada lateral, porfa deshágalo y muévalo otra vez. No nos vamos a preocupar porque estos bracitos se están levantando un poco porque le vamos a colocar un trocito de alambre y así pues le podemos dar un poquito de movimiento, ¿ok? Justo en el último punto bajo de la ronda número 29, aquí haremos cambio de color. Ya esta hebrita de color rojo la podemos cortar, insertar el gancho y extraer la hebra de color carne. No quiero que se preocupe por el cambio de color en esta ronda, ya que aquí luego por encima le estaremos colocando el detalle del cuellito en blanco. Entonces vamos a extraer la hebra de color carne. Y en las rondas 30 y 31 estaremos realizando 18 puntos bajos en cada una. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta terminar esta ronda y de igual forma la ronda 31 y entonces sí colocaremos los alambres en los brazos.
La hebrita de color rojo ya la puede alar y junto con la de color carne nada más haga un nudito entre ellas y deje que formen parte del relleno. Terminada la ronda número 31, voy a hacer una cadenita a modo de asegurar por el momento. Y vamos a colocar el alambre. Yo voy a estar utilizando estos alambritos de floristería, pero en realidad usted puede utilizar el alambre que guste. Estos miden unas 14 pulgadas cada uno y los voy a estar doblando a la mitad de este modo, dejando como una aberturita aquí, ya que su bracito, su manito es bastante ancha, pero esto es opcional, ¿ok? Siempre y cuando nos entre. Así vamos a preparar los dos alambritos. También es opcional, si usted no desea colocarle alambres en los bracitos, no le coloque, se están quedando bastante bien. También la cabeza, al tener una circunferencia de 18 puntos, pues es bastante ancha. No creo que pierda estabilidad aún sin alambre. Y si lo desea, también podría colocarle un tubito de silicón o algún material que usted suele utilizar para darle estabilidad a la cabeza. Entonces, ya listos los alambritos, vamos a colocarlos de este modo, uno para cada bracito, que llegue lo más abajo posible. Recuerde que yo retiré muchísimo relleno de los brazos, quedan súper planitos, nada más tiene un tilín aquí, porque lo considero innecesario. Y aquí vamos a doblar hacia arriba. Y lo mismo haremos con este de acá, le vamos a insertar el alambrito, que llegue lo más adelante posible. Si quiere llevarlo hasta un dedito, adelante, ¿ok? Y ya luego aquí en el centro sujete los dos bracitos. Aquí en el centro voy a torcer entre ellos. Sí que hay mucho alambre restante, ok, pero yo para no irme pinchando con estas puntas los voy a dejar así de largo y ya luego los voy a cortar o doblar, ok. Entonces ya colocado el alambre es momento ideal para agregarle más relleno a este cuerpito, tanto relleno como soporte. Le va colocando por el frente del alambre, hacia los laditos, por detrás, así hasta que usted considere que tiene el relleno necesario. Igual si usted desea agregarle relleno en los brazos, puede hacerlo incluso ahora, ¿ok? Es a su gusto, yo no lo considero necesario, pero si usted quiere agregarle relleno a los brazos, adelante. Así va quedando una vez agregado el alambre y también muchísimo relleno, se siente bien durita. Ahora vamos a continuar con la ronda número 32 y coloquemos marcador, pues continuaremos trabajando en espiral. En esta ronda número 32 realizaremos 18 aumentos tomando solamente las hebritas delanteras para que se marque bien donde inicia la cabecita. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar, solamente hebrita delantera, este sería el primer aumento. Así, tomando solamente hebritas delanteras de la ronda anterior, vamos a realizar 18 aumentos. Entonces estaríamos terminando esta ronda con 36 puntos. Iniciemos la ronda 33 con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego le sigue un aumento. Esto es lo que estaremos repitiendo toda la ronda. 5 puntitos y un aumento hasta terminarla con 42 puntos. En la ronda número 34, realicemos 42 puntos bajos sin aumentos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda número 35, iniciemos con 13 puntos bajos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y le sigue un aumento. Vamos a repetir. 13 puntos y un aumento 2 veces más y esta ronda estaríamos terminando con 45 puntos. En la ronda número 36 iniciemos con 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y en el siguiente punto un aumento. Y esto es lo que estaremos repitiendo toda la ronda. 4 puntitos y un aumento hasta completarlo con 54 puntos. En la ronda 37 realicemos 54 puntos bajos sin aumentos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Iniciemos la ronda 38 con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 8 puntos y un aumento toda la ronda y la estaríamos terminando con 60 puntos. Desde la ronda 39 y hasta la 42 estaremos realizando 60 puntos bajos en cada ronda. Ya llevo 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen. Continuemos con la ronda 43. Iniciémosla con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego le sigue una disminución. Y esto lo repetiremos toda la ronda, 8 puntos bajos y una disminución hasta terminarla con 54 puntos. En la ronda número 44 también haremos 6 disminuciones en total, pero vamos a mover un poquito las disminuciones del lugar para tener un trabajo bien bonito. Entonces, estaríamos iniciando con solo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 y luego le sigue una disminución. Repitamos un total de 5 veces 7 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le sigue la disminución. Estaríamos repitiendo 7 puntos bajos y una disminución un total de 5 veces, 4 veces más y nos van a quedar 4 puntitos restantes para completar la ronda. Terminemos la ronda 44 con 4 puntitos. 1, 2, 3 y 4. Y habremos completado esta ronda 44 con 48 puntos. En la ronda número 45 estaremos repitiendo 6 puntos y una disminución toda la ronda. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y le sigue una disminución. Así toda la ronda y la estaríamos terminando con 42 puntos. En la ronda número 46 estaremos realizando 42 puntos bajos sin disminución. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Finalmente tejí las rondas 46, 47 y 48, cada una de 42 puntos bajos. En la ronda número 49, iniciemos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5 y 6 y luego le sigue un aumento. Y esto es lo que repetiremos toda la ronda, 6 puntitos y un aumento hasta completarla con 48 puntos. En la ronda número 50 realicemos 48 puntitos bajos, 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Finalmente he tejido las rondas 50, 51, 52 y 53 de 48 puntos bajos cada una, un total de 4 rondas de 48 puntos bajos. ¿Okay? Vamos a comenzar las rondas de disminuciones para ir cerrando esta cabeza. Iniciemos en la ronda 54 con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y luego le sigue una disminución. Y esto es lo que estaremos repitiendo toda la ronda, 6 puntos y una disminución hasta completarla con 42 puntos. Al terminar la ronda número 54, una cadenita a modo de asegurar temporal y voy a cortar un poco el restante de alambre. Voy a cortar una parte y la otra la voy a doblar hacia adentro. Con esto yo lo considero suficiente, pero si usted desea agregarle cinta adhesiva o algo así para mayor seguridad, adelante. Tampoco tengo con qué cortar, así que así lo voy a hacer. Listo. Y el restante lo voy a doblar. Así nomás lo voy a dejar hacia adentro, ¿ok? Ahora sí vamos a continuar con la ronda 55. Esta vez las repeticiones serán de 5 puntos y una disminución. Recuerde que usted puede ir agregando el relleno en el momento que lo considere más cómodo, ¿ok? Yo lo dejaré para más adelante. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Continuemos repitiendo 5 puntos bajos y una disminución toda la ronda y la estaríamos terminando con 36 puntos. En la ronda número 56 estaremos repitiendo 4 puntos y una disminución toda la ronda. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Así toda la ronda y la estaremos terminando con 30 puntos. Terminada la ronda número 56, voy a hacer una cadena, modo de asegurar temporalmente. Y voy a comenzar a agregar relleno ya que hasta el momento puedo introducir mis dedos y resulta mucho más cómodo. Ahora, mi consejo al momento de rellenar esta cabeza es que intente mantener lo más centrado posible lo que sea que usted haya colocado como soporte o para articular su amigurumi. Entonces, yo lo que voy haciendo es que voy colocando primero a un lado. Asegúrese de que el relleno esté sueltito, no lo coloque por pelotas. Luego al otro lado. Luego enfrente, luego detrás. Así nomás, poco a poco lo voy a ir rellenando, pero buscando siempre mantener este alambrito lo más centradito posible para que de ese modo, si yo no le muevo la cabeza ni nada, pues siempre se mantenga derecha y se vea rectica. Le he colocado muchísimo relleno, todavía todo esto aquí está vacío. Es necesario acomodar muy bien este relleno para que se forme muy bien el área de abajo. Ya siento que no soporta mucho más y que está bien formadito. Yo toco y no se siente vacío. Ya luego le voy a colocar más. Quiero que vea cómo el alambrito todavía se mantiene bien centradito y eso también quería que lo vieran. Entonces vamos a continuar disminuyendo. Continuemos con la ronda número 57, donde las repeticiones serán de 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y le sigue una disminución.
Y así continuaré repitiendo 3 puntos y una disminución hasta completar esta ronda con 24 puntos. En la ronda 58 estaremos repitiendo 2 puntos y una disminución. 1, 2 y le sigue una disminución. Así toda la ronda. Estaríamos terminándola con 18 puntos. Después de la ronda 58 nos quedan solamente 2 ronditas, así que voy a agregar un poco más de relleno en estos momentos. Recuerden siempre de a poquito para irle dando bien la formita. Si lo quiere dejar para el final puede dejarlo. La última ronda será de 12 puntos. Se puede. Pero lo cierto es que resulta muy cómodo agregarle relleno ahora con nuestros dedos aún. Y ya luego nada más sería agregar en el top, ¿verdad? Arriba. Ya he rellenado muchísimo. Siento que voy a colocar un poquito más en el top ya cuando terminemos la última ronda, pero de momento creo que es suficiente. Vamos a continuar con la ronda 59. Esta vez un punto y una disminución. No quiero que se preocupe si acá arriba le quedan un poco abiertas las disminuciones o incluso si agarra un poco de relleno como yo. No se preocupe por eso, porque aquí arriba sí o sí esta mafalda va a tener cabello, entonces no es importante. Voy a continuar repitiendo un punto y una disminución y estaríamos completando esta ronda con 12 puntos. La última ronda, que es la número 60, será de tan solo 12 puntos bajos. Yo prefiero realizar 12 puntos bajos y no 6 disminuciones, porque eso me permite agregar más relleno antes de cerrar. Pero si usted prefiere hacer 6 disminuciones, es libre de hacerlo. Ya que terminemos esta ronda 60, vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para realizar el cierre. Voy a extraer, voy a retirar marcador. Y voy a agregar un poco más de relleno porque todavía siento que soporta más relleno, pero poquito. Y ya bien rellena esta cabezota, porfa, rellénela muy bien. Es el relleno el que le va a dar finalmente su forma, ¿ok? No basta el tejido. El relleno es parte bien importante en este diseño. Ahora, aquí arribita vamos a cerrar utilizando agujita lanera. Así lo cierro yo tomando solamente las hebritas delanteras de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro y así sucesivamente hasta tomar las 12. Si usted desea cerrar de otro modo, adelante. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una vez más en la que inicié. Jalamos bien fuerte y así se va a cerrar. Listo. Como aquí arribita vamos a colocar el cabello, no me preocupa realmente cómo asegurar y esconder. Así que nada más voy a hacer un nudito aquí arribita. Y lo voy a pasar hacia adentro por seguridad. Lo vuelvo y repito, no es importante, ya que aquí arribita vamos a colocar el cabello. Y así nos ha quedado esta cabezota. Espero y haya sido de su agrado. Porfa, si aún no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Le animo que lo haga y no olvide activar la campanita. No olvide dejarme su like y su comentario. Es algo que realmente apoya este proyecto y le dice a YouTube que nuestros vídeos le gustan. Mil gracias por ver esta segunda parte hasta su final y nos vemos en el siguiente video tutorial para continuar con muchos más detalles.